incluyente, más próspera, luchar por mejores niveles de paz y tranquilidad en el país para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vivan en un país diferente. Nos tardamos un poco porque estábamos atendiendo una delegación de Taiwán allá en la otra oficina. Estoy contento, complacido, porque ya están dando frutos las gestiones que hemos hecho para poder invitar a muchos inversionistas del mundo a venir aquí. Y lo que nos decían los taiwaneses ya no es un tema meramente de las buenas relaciones que siempre hemos tenido con ellos. Lo que queremos es ahora pasar a lo concreto, a invertir, a producir empleos, a trasladarnos conocimiento por el que ellos han pasado. De tal manera que espero que en esta semana que van a estar aquí se concreten proyectos importantes que van a significar un tremendo salto para el país. Pero hoy estamos aquí para hablarles de una decisión que probablemente nosotros tenemos en la autoridad delegada para tomarla, pero no he querido tomarla sin escuchar a los diferentes sectores a los que pretendemos beneficiar con esta decisión. Y eso tiene que ver con una idea de tener un banco de desarrollo del Estado, pero que sea eficiente, que sea efectivo para poder atender por lo menos a 3 de los grandes sectores, sin perjuicio de que puedan ingresar otros en esta dinámica, que no han sido atendidos por la banca privada hondureña. Y me refiero a la vivienda social. No es la vivienda regalada, es la vivienda que podemos construir para trabajadores que tengan un ingreso entre medio salario mínimo y 4. Y además atender a los micro y pequeños empresarios. También a los productores pequeños, medianos del agro, porque lamentablemente esos 3 sectores, para mencionar 3 referentes, no hay forma que la banca privada hondureña los atienda como debe de atenderse. Y ahí tenemos buena parte del gran potencial de esta economía. ¿Y a quiénes está atendiendo la banca privada hondureña? A los mismos de siempre, a los que ya tenemos garantías. Y resulta que además la banca privada hondureña tiene una enorme cantidad de dinero en este momento en sus bóvedas, que por no cambiar sus procedimientos, sus estrategias, no las pueden colocar cuando hay mucha necesidad de crédito en el país. Ahora en la mañana me decía alguien en Radio América: presidente, ya se escuchan las críticas a esta decisión. Pues es normal que vayan a venir. Aquí no nos engañemos, 3, 4 de los bancos más grandes de este país se han repartido el dinero de Banprovi siempre. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí hay un grupo de gente y organizaciones que se ha beneficiado de manera directa de Banadesa, pero no ha pagado los créditos, o han buscado condonaciones, o les dieron créditos pandos, como dicen popularmente. ¿Y dónde estamos? No estamos mejor. Entonces no podemos seguir haciendo lo mismo pretendiendo tener diferentes resultados. Y además lo tengo comprobado por conocimiento personal, por lo que he estado viendo los últimos 5 o 6 años. Los pequeños comerciantes, los pequeños emprendedores de tortillas, para ponerle lo más básico, vendedores de naranja en la calle,
han estado con un yugo que les piden intereses entre 5, 10 y hasta 20% diario. ¿Y quién va a sostenerse así? Nadie. Pero con Banca Solidaria, que hemos probado estos 18 meses, tenemos a miles de personas en grupos de no menos de 5, con créditos de 5.000 lempiras, 10.000 y hasta 20.000 lempiras, y están pagando semanalmente la cuota que les toca, y cuando terminan de pagar a los 6 meses, les dan el doble. O sea, sí paga la gente, pero nada más que se le cobra 1% mensual. Y han pagado 20% diario. ¿Cómo se traduce eso? 20% diario por cada 100 son 20 lempiras más por cada 100 al día. Y 1% mensual por cada 100 lempiras solo pagaría 1, pero al mes. Y sí está funcionando. Los fondos FIRSA para el agro, todos los de la FENAC son testigos. Las cooperativas también. La gran mayoría de los casos, cuando van a un banco privado, les dicen no hay fondos FIRSA, pero sí le podemos dar de los fondos propios del banco. ¿Sí o no? Eso es lo que me han dicho. En el tema de vivienda social, con los compañeros de las maquilas, los trabajadores, hemos andado por un vericueto ahí y finalmente llegamos a las juntas directivas de los bancos, y como no han estado acostumbrados a ese tipo de créditos, entonces les tienen mucho miedo. Creo que hemos avanzado de manera importante porque tenemos una buena cantidad ya colocados, pero no es suficiente para la demanda del país. Aquí en este Valle de Sula, una vez estuve allá en Choloma, abriendo un parque industrial que se llama Francis, y me quedé con los trabajadores, habían como unos 200, y les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen aquí vivienda que están pagando o vivienda propia? Creo que de los 100, tal vez 1 o 2 levantaron la mano. Y les pregunto, ¿y quiénes pagan alquiler? El resto. Le digo yo, ¿y con quién viven en ese alquiler? Y un grupo importante me dijo de los varones, vivo con mi suegra. Y le digo, ¿y qué tal le va? No me contestó. Le digo, no, me refiero a la parte económica. Le tengo que pagar a la suegra, me dice, como usted no tiene idea, en monetario, y también me explota de otra forma, con un trato así distante. Pero realmente no fue la mayoría. Pero al llegar al tema de lo que pagan ellos mensual, me di cuenta que había un ejemplo bien gráfico ahí. La mayoría de la gente en la maquila vive en grupos de 5, 6, hasta 20 personas en la misma casa, con un solo baño, y pagan entre 1.700, 1.800 la mayoría, y con 1.800 o 2.000 lempiras pudieran estar pagando la cuota de su propia casa a 20 años. Y lo más triste, que ellos todavía no se dan cuenta, la mayoría, el cambio en la vida de uno como padre, cuando ya tiene su propia casa y sabe que si algo le pasa a uno, sus hijos van a quedar con una casita. Ellos trabajan y no encuentran esa esperanza. Eso no puede ser ya en Honduras si queremos cambiar el país. Entonces, rápidamente, en el caso de Banadesa, ¿con qué nos encontramos? Con que Banadesa ha tenido la oportunidad de atender a la gente a través de ventanillas, pero no está bien calificada Banadesa por la Comisión Nacional de Banco y Seguros. Y cuando yo les decía, ¿y por qué no colocamos como 2.000, 3.000 millones que tenemos entre Banprov y Banco Central a través de Banadesa? Me dice la Comisión de Banca, no puede, presidente,
porque lo que Banadesa tiene ahora es una enorme carga de préstamos que no han pagado y se corre el riesgo de quebrar con esos nuevos fondos que usted quiere colocar ahí. Solo en una agencia está el 52% de la mora de toda Banadesa. Solo en una agencia. Y esa es la de Jutical, Polancho. Cualquiera diría, la lógica implica que por ser uno de los departamentos más grandes, con mayor potencial agrícola, está ahí. Pero también estamos estudiando por qué es que no se ha pagado. Entonces la idea es separar la cartera mala de Banadesa, o la que es difícil de recuperar, o la que presenta algunos problemas, se le pasa a un fideicomiso, y ese fideicomiso levanta una auditoría forense para ver cuáles son recuperables, cuáles no, y los que no, ¿por qué? Porque tenemos que resolver eso para que no vuelva a ocurrir si fue por malas prácticas. De esa manera, Banadesa se quedaría con un activo muy importante, que es la ventanilla con el público. Eso en términos técnicos se llama el banco de primer piso. Es decir, si se imaginan ustedes este edificio, 2 pisos, el banco al que llega al público es el de primer piso, o sea, el contacto directo con el beneficiario. El banco de segundo piso ha sido Banprovi. Banprovi tiene muy buenas calificaciones, tiene una enorme cantidad de capital y ahora tiene las mejores calificaciones que ha tenido en su historia. Pero ¿cuál es el problema de Banprovi? No tiene banco de primer piso. Y esto a pesar de que nosotros, cuando yo estaba en el Congreso pasado, modifiqué la ley y le dimos una orden a Banprovi de montar su banco de primer piso. Pero no lo ha hecho, entre otras razones, y esa es mi deducción personal, le tienen miedo a entrar directamente con la gente. Y me decía alguien en Comayagua, ojo presidente, tenga cuidado, porque se va a someter a un enorme riesgo a Banprovi. Y puede ser, pero lo que tenemos que hacer es cuidar de que el riesgo sea el menor posible. Pero desde el Estado no puedo estar yo de brazos cruzados sabiendo que no hay una banca de primer piso sólida para los sectores productivos que pueden levantar este país. ¿Cuál es la propuesta entonces? Unir la parte buena de Banadesa, que es el banco de primer piso. Ustedes saben que Banadesa tiene oficinas en casi todo el país. Luego unir la banca de segundo piso, que es muy fuerte, de Banprovi. Se hace una sola alianza. Eso representaría un nuevo banco de desarrollo del país con el mandato claro de atender micro y pequeña empresa, el agro hondureño y la vivienda social, como de los primeros 3 grandes sectores, sin perjuicio de poder atender a todos aquellos que sabemos que pueden ser parte generadora de empleo, de mayor crecimiento en la economía, que nos produzca ingresos, pero empezaríamos con esos 3. Y la idea es que quienes vayan a trabajar en este nuevo banco sean empleados actuales de Banprovi o Banadesa, pero que pasen por un proceso de escrutinio, de revisar y después a darles una formación especial. Y para eso contrataríamos una empresa reconocida, especialista, que también, aparte de reclutar entre Banadesa y Banprovi, reclute de la banca privada hondureña. Y empezarían ganando entre un 5 y un 7% más de lo que ya gana el empleado que está en la banca privada en el equivalente a ese puesto. Por ejemplo, si alguien es en un banco privado oficial de crédito, el salario que tienen los oficiales de crédito en el banco privado
debe de calculársele un 5% más y ese sería el salario con el que se convoca para reclutar. ¿Por qué? Porque queremos los mejores en este nuevo banco. Y queremos también que la parte de la gobernanza o el manejo del banco sea altamente profesional. No podemos seguir pensando que vamos a tener un banco de primera si no le colocamos los mejores ejecutivos que tengamos en el mercado. Pero además necesitamos productos financieros especiales para el sector. Por ejemplo, me decía un banquero el otro día, es que a veces dice, me pasan al comité de crédito los expedientes de préstamos para sembrar maíz y ya estamos allá por octubre. Pues para empezar, su oficial de crédito anda mal porque no sabe. Si no le entrega por lo menos un mes antes de que empiecen las lluvias, ¿cómo le va a funcionar? O sea, dependiendo de lo que se vaya a financiar, entonces necesitamos un servicio especial para eso, en términos de financiamiento. Por ejemplo, esto debe de ir alineado al Plan Honduras 2020. ¿Qué significa eso? Vamos a potenciar, entre otros sectores, el turismo, la parte agroalimentaria, la parte de call centers, la parte de lo que es manufactura de autopartes, vivienda social, entre otras cosas. Pero los principales beneficiarios, una vez que el plan esté en su máximo esplendor, van a ser todos aquellos que le prestan servicio a las 600,000 familias que van a ser beneficiarios de los empleos. ¿Qué significa eso? Esas familias van a hacer turismo interno. Esas familias van a tener que comer y van a comer mejor de lo que están comiendo hoy. Pero alguien tiene que producir esos alimentos. Alguien tiene también que atender el crecimiento de la micro y la pequeña empresa. De tal manera de que estos productos financieros deben de ir con las condiciones del caso. Por ejemplo, allá está mi amigo que se dedica al tema de la zapatería. Yo nunca voy a olvidar lo que me dijo una vez por teléfono, creo que nos tiramos más de una hora hablando en la noche. Yo ni lo había visto a él, solo es que me dieron el número y yo sí lo había visto por televisión, pero me refiero, no lo había visto personalmente. Y me dice, nosotros podemos tener un crecimiento importante, pero tenemos que comprar de gente que viene de Guatemala aquí. Si pudiéramos ir a comprar a Guatemala o tener una línea de crédito para traer desde México esa materia prima, imagínense lo que nos pudiéramos ahorrar. Y si fuéramos un grupo más grande, en la economía de escala todos ganamos. Pero realmente este hombre y su equipo ha estado sobreviviendo a puro pulmón ahí. Entonces necesitamos montar eso. La propuesta entonces se circunscribe a eso. Pero yo quiero decirle algo antes. Este mecanismo no es para regalar dinero. Aquí no pueden volver a haber condonaciones, ni créditos que no se otorguen bajo los parámetros que se tengan que otorgar. Y tenemos que cuidar desde inicio este banco, porque en la medida que vaya con buenas prácticas, podemos traer fondos de afuera para capitalizar más el banco. O sea, esto tiene que nacer bien. Por eso nos dimos el tiempo mejor de escucharles a ustedes, de hacerles el planteamiento, de escucharles para montar algo que vaya, como dicen, hecho a la medida, traje a la medida para estos sectores, en el entendido que debe ser un traje bueno y que no va a ser regalado, que va a ser a menor costo que si van a un banco, obviamente, porque necesitamos que se levante el sector. De tal manera pues que, palabra más, palabra menos, esa es la propuesta, pero estamos montando a raíz de cada reunión una mesa de trabajo donde los representantes de cada sector, llámese MIPYMES, llámese vivienda social y en la vivienda social desarrolladores, como también beneficiarios de los que quieren tener su propia casa, en el caso del agro,
no solamente FENAC, sino también cooperativas, cajas rurales o cajas de ahorro que pueden darse también en las ciudades. Todos tendrían una representación en las mesas de trabajo, igual que son 4 en este momento. 4 mesas de trabajo, hay la parte turística también para los comedores, los restaurantes, las MIPYMES, los pequeños hoteles, para que ahí se vaya definiendo las grandes líneas que se le darán a esta nueva organización que va a manejar el Banco de Desarrollo del Estado. También quiero decirles que estoy pidiendo apoyo a Alemania a través de la Fundación Konrad Adenauer, que es la fundación que promueve la economía social. Alemania es el referente en este momento, el que de alguna manera por su fortaleza económica sostuvo la Unión Europea, entre otros países, pero como que Alemania ha sido la más fuerte. Y lo que me ha gustado del modelo alemán es que es un modelo de economía social. Eso no es que sea socialista, no, es que creen en la empresa privada, pero se dan cuenta que la empresa privada no solamente son los grandes o los medianos, sino los pequeños, la economía de una empresa que está en un núcleo familiar, los que están allá en el campo, la economía de los trabajadores que se unen en una caja de ahorro para montar esquemas financieros. Uno de los bancos más grandes de Alemania es la suma de un montón de cajas de ahorro, y se organizaron en el campo, en las ciudades donde no llegaban los bancos grandes. Entonces nos parece que es un modelo interesante. También queremos ir a ver algunos países de América del Sur que tienen bancos de desarrollo que son fuertes, como también en Dominicana, que tienen un banco de desarrollo fuerte que apoya a la vivienda social, igual que aquí a nosotros. Ese es básicamente el planteamiento. Ahora nos gustaría escuchar a algunos de ustedes con las limitaciones de tiempo, pero diciéndoles que en la mesa que se va a instalar de trabajo de estos próximos días, de hoy en adelante, tendrán la oportunidad de hacer planteamientos más puntuales y con mayor información, una vez que recojan sus inquietudes o que ustedes armen en su mente o en un papel cuáles son sus grandes demandas, cuál es su problemática, cómo pudiéramos nosotros mejorar para poder impulsar a estos sectores. Bueno, hoy voy a dar un informe más completo más tarde sobre la intervención de las aduanas. En 48 horas del nuevo esquema se han liberado más de 500 contenedores, pero los trámites son mucho más porque en cada contenedor pueden venir una enorme cantidad de trámites individualizados. También ha tenido su efecto en las principales aduanas, pero al final el efecto va a ser en todas. Mi preocupación, y ya aprovechando la pregunta, mi preocupación es que durante el fin de semana los aduaneros se nos perdieron. Se nos perdieron del mapa y son del sector privado. Y los encargados de los depósitos también. Aparecieron unos cuantos, sí, hay que reconocer a ellos. Pero aquí, si el gobierno ha estado acostumbrado a trabajar de 4 a 4 y a medias, eso se acabó. Nosotros los del gobierno tenemos que dar el ejemplo y tener 2, 3, 4 turnos para que las aduanas funcionen, si es la necesidad del país, 24 horas. Y si hay que pagarle más a alguien porque está trabajando en madrugada, pues se le paga más. Y la oportunidad de que estén las diferentes entidades del gobierno en una sola mesa con los representantes del sector privado es para hacer también las cosas de manera más transparente. Yo creo que las aduanas pueden ser más ágiles, pero al mismo tiempo tenemos que ser rigurosos en que el proceso sea transparente. No es cierto que solo de parte del gobierno ha habido falta de parte de los privados, de algunos importadores, de algunos exportadores, también de aduaneros, de algunos, y de algunos de los depósitos. Pero aquí tenemos que trabajar todos juntos, al mismo ritmo y con el compromiso de que esto sea transparente. Porque si no, nos van a decir, miren, se agilizaron las cosas, pero hay un hueco nuevamente y se está dejando de pagar. Aquí está don Eval,
que está en el Honduras 2020, está también el ministro Arnaldo Castillo, y los representantes del sector privado, cuando discutimos este tema, se comprometieron, entre otras cosas, con lo siguiente. Quiero que los medios sepan. Me dijeron: presidente, si adoptamos este nuevo modelo, va a haber más recaudación. Y yo dije: bueno, excelente. Si es así, vamos a ir midiendo cada 3 meses. Si hay menos recaudación, es que nos están jugando a la vuelta del tonto. Y yo tonto no soy. Aquí tenemos que actuar todos transparentemente. En suma, yo sí veo que los pasos que hemos dado en términos de agilización van muy bien. Lo único que pido es que los representantes del sector privado, los aduaneros, los navieros, el otro grupo importante, los de los depósitos, puedan darnos representantes para trabajar en la noche, para trabajar los fines de semana, porque así es que vamos a lograr esto, y obviamente con toda la transparencia del caso. El otro paso que viene es la adquisición de sistemas tecnológicos en términos de aparatos y sistemas que tengan que ver con software o programas que nos garantice que en vez de abrir un contenedor o un grupo, solo pase por donde está un arco o una especie de aparato, revise con los rayos X o cualquier otro de última generación que exista para ver qué va ahí. Y cuando se dé una alerta, entonces se para, pero que esa sea la excepción. Igual, el otro paso, que si viene algo de una aduana de Colombia, Estados Unidos, de China, ya esté prevalidado allá afuera, que venga con la información vía internet que diga: ese contenedor número tal y tal, lo que lleve es esto y aquí le mando el respaldo. Eso también nos permite saber que viene con un nivel de garantía. Pero también no nos engañemos, las aduanas han servido para una serie de temas complicados y no podemos bajar el estándar de seguridad, más bien incrementarlo. Por Puerto Cortés han entrado un montón de precursores químicos. ¿Y saben para qué es eso? Para hacer droga aquí. Nosotros tenemos la responsabilidad de ver eso. O los contenedores que vienen con compartimiento falso y vienen a veces de Colombia, nos hacen un enorme daño a la imagen del país. Entonces todas esas cosas no podemos dejar de verlas. En ese sentido, estoy optimista. Obviamente hay mucha tela que cortar todavía. Pedirle a quienes nos traen encomiendas de fuera del país para acá, revisen antes esas encomiendas, porque lo que se ha encontrado en las cajas, por ejemplo, viene una lavadora y adentro, en el agujero de la lavadora, viene un R-15. Un R-15 es un arma de guerra. Vienen municiones de armas de guerra, deportivas también. Entonces tampoco podemos nosotros permitir eso. Por eso digo, trabajemos juntos, cada quien hace su parte y montemos un sistema altamente competitivo. Yo tengo fe que sí lo podemos lograr hacer. Así es de que mi llamado al sector privado, y en algunos trámites, si no hubiera agente aduanero, me decía una gente que no puede pagar mucho, pues que no haya. Pero eso revisémoslo. A veces también le ponen, y yo me pongo como abogado, ponen de requisito un trámite sencillo, que vaya un abogado. Perdón, pero ¿qué pasa? Tal vez no es necesario. Para trámites más complejos sí debemos de estar los abogados, pero hay otros que es una facilitación a la gente. Gana más el abogado creciendo la economía que teniéndolo ahí en un trámite que es simple, es sencillo. Y tómenmelo por el lado de la justicia, porque a veces y luego los tramitadores. Aquí había un estudio que decía que el 70% de los hondureños decían: está bien contratar un tramitador. ¿Y qué es un tramitador? Que el ministro tiene una fila en orden y tiene la magia al contratarlo, muchos de ellos, de que el que está de último mágicamente apaga de primero. ¿Y qué pasa con los demás que están haciendo fila? Son cosas que tenemos que revisar. ¿Ya? Yo no estoy en contra de que la gente se gane honradamente su comidita o lo que va a sostener a su familia,
pero tenemos que ser mucho más transparentes y efectivos. Es importante que en las juntas directivas de este nuevo banco estén representados los sectores que se van a beneficiar. Ese fue mi pleito de abrir Banprovi para que estén, por ejemplo, ahí las cooperativas, entre otros. Pero yo hago una reflexión. Banprovi no es que ha estado bien en todo. Banprovi le ha estado prestando a los bancos grandes para los grandes proyectos. O sea que aquí ni Banprovi ni Banades han estado bien del todo. Tienen sus partes buenas, sí, eso es lo que hay que rescatar de ambos. Y la campaña que anda por ahí de todo esto, que agarrémoslo del lado amable, en el sentido de que nos prenda las luces rojas para revisar que todo vaya bien hecho, pero yo no descartaría que tenga la intención de que siga Banprovi al servicio de los 3, 4 bancos grandes. Si tienen un montón de dinero ahí en las bóvedas, yo les decía hace como 4 días, se les va a junetear el dinero. ¿No sabe qué es? Junetear es que con la humedad se le va generando un moho y entonces huele mal y además se va arruinando. Cuando nosotros dijimos se juneteó el maíz es que le entró moho, o el café y todo eso. A veces se me olvida que no todos son de aldea como nosotros. ¿Sabe qué significa dejazón? Es la indolencia cuando a alguien no le importa algo, entonces dice, ay, deja que pase. Como dice mi abuela, ¿va? A veces es lo que ha pasado en este país, ha habido mucha dejazón, o dejación, dicen a veces otros. Al final, lo importante es que hay que cambiar eso. Bueno, lo de las mayorías vale la pena también revisar para que podamos tener esos pesos y contrapesos. Y mi mensaje a los bancos privados, para finalizar, fíjense que al final también estamos trabajando para ellos, nada más que los pequeños, los que han estado excluidos, cuando pasen por esta banca de desarrollo y se vuelvan más robustos, van a ir a caer a donde los bancos grandes. Pero también este banco nos debe servir para revisar las tasas y las condiciones y ponerle competencia. Ponerle competencia. Miren, a mí me sacaron el otro día 16% en un préstamo para un proyecto agrícola. Sí. La formalización de la gente también, de los que han estado en la parte informal, al pasar por este sistema del Banco Nuevo, se formaliza, pero tiene todas las garantías del Estado. Solo termino de contarles, una vez me sacaron el año pasado 16% por un préstamo. Y cuando empecé a hablar con los demás bancos en una reunión, uno de ellos me dijo, óigame, Juan Orlando, ¿por qué le paga 16 a aquel? Yo le puedo, me dice, cobrar 11. Pero así estuve como 6 meses con 16%. Esto va a servir para que suenen las campanas y ustedes tengan más opciones y no casarse con el primero que les da ahí ese crédito.